Comparto pantalla. Me dicen si la ven, por favor. Ahí la ven. Sí, profe, sí se ve en la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? A ver, como por recordar. Yo les mencioné la clase anterior la manera en la que usted podía encontrar asíntotas horizontales, di la idea, y asíntotas oblicuas. Para encontrar asíntotas oblicuas, entonces teníamos las dos caracterizaciones que era división polinómica y límites en el infinito, ¿cierto? La división polinómica la habíamos visto en la clase siguiente, en la clase anterior, y fue básicamente realizando este procedimiento que era un poco largo y tedioso. Y encontramos que la oblicua se podría realizar como el cociente, ¿cierto? Pero entonces ya lo que hice fue darles la idea de cómo tratar de encontrar asíntotas oblicuas, pero en el infinito, ¿cierto? O sea, es decir, cómo encontrarlas a partir de la idea del límite. Entonces lo que uno, recuerden, lo que uno veía era que la función se comportaba como, como una recta, ¿cierto? En el infinito, cuando x tendía hacia infinito, la función se comportaba como una recta. Eso era lo que quería decir esto. Entonces yo podía dividir a todo lado por x. Aquí x se cancelaba con esto. Y si uno aplicaba el límite cuando x tiene infinito a ambos lados, pues este límite, este se va para cero. Entonces m más cero da m. Por ende, para encontrar el m que representa la pendiente de esta recta, pues es hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. De cierta manera, esto está más pensado para funciones racionales, ¿cierto? Pero no quiere decir que sean las únicas en las que uno pueda intentarlo, ¿no? Uno podría, para ciertas funciones, aplicar esto y si el límite llegara a existir o diera cero, ¿sí? O sea, si el límite existe, pues entonces resulta que esa sí tiene asíntota, asíntota oblicua o bien asíntota horizontal y uno hacía las cuentas. Viéndolo solo como para funciones racionales, que es en este caso, que por eso lo pongo en verde, es que le sube un grado al polinomio de abajo y uno aplicaba lo que ya expliqué en clases anteriores. Si uno quería encontrar el b, ¿sí? Que era el punto de corte, entonces lo que tenías que hacer era que este mx pasa a restar y aplicas el límite cuando x tiene infinito, de f de x menos mx. Y entonces resulta que así vas a encontrar el señor b. Yo di dos ejemplos, ¿cierto? Ah, bueno, antes de, si el m llegase a ser cero, entonces sabemos que esta recta se convierte en y igual b, que es lo que llamamos una cinta horizontal, es decir, una que es paralela al eje x. Hicimos un ejemplo que era con la misma que vimos antes, ¿cierto? Que era esta, y tratábamos de ver la asíntota oblicua que realizamos por división polinómica. Pero entonces ahora va a hacerlo con límites, ¿no? Entonces el m es 6 y el b es menos 4 quintos. Entonces fíjese que uno aplica la teoría. Entonces el m, ¿cómo era que se encontraba? Era coger esto y dividir por x. Pero cuando dividas por x, le sube un grado a todos, haces esto. Y como tiene el mismo grado, pues da 30 sobre 5. Yo ya expliqué por qué era que eso se daba. 30 sobre 5 te da 6. Entonces ya tenemos la pendiente da 6. Y el b era hacer este límite, ¿cierto? Haces el álgebra usual, ¿cierto? Las cuentas, llegas a este señor, tiene el mismo grado, entonces cogemos los coeficientes para el límite cuando x tiende a infinito, igual, tenemos menos 4 quintos. Eh, Di otro ejemplo, sí, di otro ejemplo, pero era como para que uno recordara que estas cosas, antes de uno ponerse a hacer o división polinómica o bien el límite, hay que simplificarlas. Y uno las simplifica pues para observar efectivamente qué sucede. Y así es que uno de cierta manera encontrar los parámetros de M y de B, que es lo que uno necesita. Hasta ahí más o menos están ubicados, muchachos. ¿Eso es claro para ustedes? Listo. Y, y esta era la idea de cómo graficar este ejemplo, ¿cierto? Eso uno decía que
que la pendiente era cero, o sea que tenemos una asíntota horizontal y igual 1 porque el punto de corte es 1, ¿cierto? Y esta de acá es una asíntota vertical x igual 4, uno ubicaba las asíntotas. Y luego uno en las imágenes miraba más o menos eh, si el valor daba acá arriba o daba acá abajo y de esta misma forma para ver más o menos cómo es que nos debería dar la función, ¿cierto? No hace más o menos eso para entender qué sucede. Entonces yo les ponía un contexto, yo les decía, venga, ¿será que no es posible encontrar funciones que de pronto puedan tener dos asíntotas oblicuas? Entonces, el contexto era, digamos, esta, que era y igual a m1 por x más b1, y el otro era y igual a m2 por x más b2, dos asíntotas. Pero lo que pasa es que la única manera de pronto no considerar eso puede ser o cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Por eso es que hacemos el mismo contexto, esta idea de sacar el m1, pero cuando x tiende a un infinito positivo, y en el otro caso, para hallar, digamos, el m2, sería el límite cuando x tiende pero a menos infinito. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, chicos, uno hace la cuenta, f de x sobre x, nos dio este amiguito, ¿cierto? Y uno podría hacer que, pues partir acá, este nos da 1 sobre x, y este de acá, la idea es meterlo dentro de la raíz. Entonces, al meterlo dentro de la raíz nos da esto, ¿cierto? Se parte, nos queda este señor, aplicas el límite, ¿cierto? Y esto te da el 1 medio. Entonces, esta es una manera, pues, de encontrar ese M1. Si me voy al B1, misma dinámica, entonces tengo esto menos el M1 nos da 1 medio, esto aquí está, se desarrolla acá, se aplica el truquito que les mostraba de la diferencia de cuadrados, multiplicar por el conjugado a ambos lados, abres y cuando simplificas te queda esto. Sí, eso yo lo expliqué con detenimiento en la clase pasada, por eso voy un poco más rápido. Si uno divide por x arriba y abajo, ¿cierto? Uno tiene esta situación, este se divide con este también, y mira, haces la cuenta, se simplifica, simplifica y al final, como el de arriba se va por cero, entonces cero. Entonces eso nos dice que ya tendríamos, bueno, aquí no de pronto no lo dije, que nuestra asíntota sería de la forma eh, 1 medio x más cero, ¿cierto? Esta sería una de las asíntotas oblicuas. Ahora la otra asíntota oblicua, ¿cuál es? Entonces era cuando x tiende a menos infinito. Entonces haces la cuenta. Fíjese que pareciera aparentemente que fuera lo mismo, pero cuando uno llega acá, como el x es el que está tendiendo a negativo, en algún sentido esto va a hacer que esto también tienda a un negativo. Entonces el resultado va a llegar a un menos un medio, ¿sí? Y cuando encontrábamos el B2, este fue el que nos causó, digamos, dificultad la clase pasada y era porque había que hacer algo más. Había un detalle muy sutil que revisábamos y era el M2 era menos un medio, multiplicas acá por eso y aquí queda el más un medio, haces la cuenta, el producto con esto se cancela y estamos acá. Pero acá es donde está el detalle sutil. Y es que eh, yo pregunto, digamos, a ustedes, si yo te colocara un límite como este, el límite cuando x tiende, digamos, a infinito, ¿de qué? De x sobre valor absoluto de x, s, y el otro, el límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre valor absoluto de x, ¿cuánto da este y cuánto da este? ¿Quién me dice? ¿Mm? Chicos, ¿cuánto da este y cuánto da este? ¿Estás seguro?
Sí, lo que pasa es que, mira, pensemos en la gráfica, ¿sí? Pensemos en la gráfica, digamos, de y igual x. Si uno piensa en la gráfica de y igual x, aquí, ¿cierto? Esta es y igual x. Y si uno piensa en la gráfica de valor absoluto de x, ¿esa quién es? Va a ser de este lado es igual, pero de este lado es así. ¿Sí me entienden? Aquí esta rojita es y igual a valor absoluto de x. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí? Entonces fíjese que lo que pasa, chicos, lo que pasa es que cuando usted haga, cuando x se vaya para infinito, x dividido x es 1. Son la misma, ¿sí ve? Pero cuando usted haga aquí x dividido este, son contrarias. Entonces da -1. ¿Sí, sí me entienden? Ese pequeño detalle sutil. ¿Sí? Chicos. Entonces eso genera que cuando usted haga acá esto, aplique el límite, digamos, a este pedazo. ¿M? Aparece un negativo. Y ese negativo es el que vuelve aquí un más. ¿Sí? Y cuando te metes acá, va a suceder la misma variante. Pero este señor, ¡pum! Que esa era lo que tú decías. Que uno aplicaba y esto daba 1 y este daba -1 y se cancelaban. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí, uno de ustedes me lo dijo. ¿Sí recuerdas? Que fue lo que nos pasó la clase pasada, que como que, uy, aquí se cancela, ¿qué pasó, profe? Pero es claro, es que en el menos infinito, pues tenemos ese tema. Y ahora sí, cuando apliques el límite a todo el mundo, trae esta cuenta, todo esto te va a dar 1, 1 más 1, 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la asíntota aquí sería y igual a -1/2 de x más 2. Este era un ejercicio conceptual un poco complejo, porque pues uno no se esperaba que había que dividir por valor absoluto, pero así es por ese tema de los cambios de signo. Y entonces lo que sucede aquí también, ¿m? Es que eh, recordemos un segundito cómo es que era la función que les planteé. La función que yo les planteé inicialmente era esta, mire, ¿sí? Inicialmente la que yo les planteé era esta, ¿sí? Si este fx es la imagen en y, ¿no? Entonces usted podría escribirlo si quiere más bien así. Escribirlo como y igual a que a2 más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x sobre 2, ¿no? Que uno, uno podría aquí simplificar la cosa, ¿no? Colocas el 2 acá, aquí colocas un 1, porque 2 sobre 2 te da 1. Este puede pasar a restar, ¿sí? Esto igual a este señor. Y elevas al cuadrado a ambos lados. Elevas al cuadrado a ambos lados, entonces esto queda y menos 1 al cuadrado igual a este señor, x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Sobre, sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí?
Y aquí arriba usted puede hacer un truquito que es sumar 4 y restar 4, ¿no? Entonces esto es y-1 al cuadrado igual a aquí arriba x al cuadrado menos 4x sumas 4 restas 4 sobre 2. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué no se le varía al cuadrado del denominador también? Ah, sí, gracias. Sí, 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 tienes razón. Gracias, gracias. Entonces son 4 y 4, gracias. Listo. Entonces, de este lado tengo y-1 al cuadrado igual. Este señor ya es una, o sea, puedes factorizarlo como x menos 2 al cuadrado sobre 4. Y aquí esto es más este menos 4 con este 4, ¿sí? Nos quedaría el menos 4 sobre 4, esto sería menos 1. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, este que está restando puede pasar allá a sumar y este que está sumando puede pasar allá a restar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te queda? X menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 1 al cuadrado igual a 1. Que si uno lo quisiera escribir como más chévere, pues podrías escribirlo así. Este 4 como 2 al cuadrado y aquí colocas un 1 al cuadrado. Y te pregunto, ¿esto qué es la ecuación de qué, chicos? Correcto, una hipérbola, sí señor. Esto es una hipérbole. Es una hipérbola que está centrada en 2, 1. Y que estos son los valores en que estás ampliando el cuadrado, ¿no? O el rectángulo. No sé si se acuerdan cómo se grafica una hipérbole, ¿no? Entonces, ¿cómo era que uno graficaba más o menos la hipérbole? Venga a ver. Entonces, primero nos paramos en este señor, el 2, 1, ¿cierto? Que señor sería, digamos, 2 y de pronto 1 por acá. Estamos acá en 2. El punto 2, 1. Listo. Y de este centro te corres en la longitud, digamos esto, sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, este 2 tiene que ver con el X, o sea que te corres dos posiciones allá y dos posiciones allá. ¿Listo? Entonces, si te corres dos posiciones acá, estarías, por ejemplo, acá, que tendría que ver como con el 4 en X. Y si te corres dos posiciones acá, estarías acá precisamente, que estarías en 0, ¿cierto? Y eh, en Y dice que solo una posición, o sea, una posición hacia abajo y una posición hacia arriba. ¿Listo? Sería precisamente acá. Entonces, ¿eso qué te determina? Te determina un cuadrado. Bueno, perdón, un rectangulito, ¿no? Tiene lados diferentes. Se determina este rectangulito, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Entonces, nota que lo que puede de pronto suceder aquí
que de pronto podría llegar a suceder, es que usted aquí traza dos asíntotas, ¿sí? Llegas y trazas dos asíntotas. ¿Qué son las asíntotas de las diagonales? Las diagonales del, digamos, está esta, pues, ¿y qué pasa? Mira, para pintar la hipérbole, esta hipérbole es una que se abre como de, de forma horizontal o de forma vertical, chicos. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se abre? ¿De manera horizontal o vertical? No estoy seguro. ¿Ya alguien se acuerda? ¿Sí se acuerdan cómo se abre o no, chicos? Si no estoy mal, creo que es horizontal, dado que el valor es más grande, es en el denominador de x. Sí, es horizontal, sí, señor. Entonces, ¿cómo es que la pinta uno? Bueno, este es el vértice y uno hace esto. Y este lado igual. Entonces está acá y se pega por aquí. Bueno, listo. Ahora les hago una pregunta mejor. ¿Cuál es la ecuación de esta asíntota y cuál es la ecuación de esta asíntota? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la ecuación de esta asíntota y cuál es la ecuación de esta asíntota, chicos? ¿Sí saben cuál es? ¿O no? ¿Alguna idea de cómo hallar esa asíntota? Pues la que es creciente, Ujú. si no estoy mal, sería medio de x, y la que es decreciente, pues debe ser Sí, se te entrecortó. ¿Cuál sería esta? pues, la que es decreciente, si es perpendicular a la creciente o no necesariamente. Mm, no creo, ¿no? Aunque, no, mentiras. Sí, sí es perpendicular. Pero lo dices ¿por qué? Porque estás buscando este valor como negativo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, creo, señor. sé que vas a que estás buscando que como son perpendiculares, el producto de ellas da menos uno, pero en este caso no son perpendiculares porque para eso este cuadrado debería ser, este rectángulo debería ser un cuadrado, ¿sí me entiendes? Pero no, no, ellos no son perpendiculares. Porque si fuera así sería un medio multiplicado por alguien y tendría que ser menos uno. O sea que este alguien debería ser menos 2, ¿cierto? Pero esta pendiente no es menos 2. Porque a un paso que me mueva no me subo 2, ¿sí entiendes? O no, Sí, o a señor. un paso que me mueva no me bajo 2, no, eso no pasa. Entiendo lo de que sean perpendiculares, pero no, eso no sucede. Sin embargo,
lo que uno sí ve es que, póngale cuidado, a un paso que usted se baja, bueno, mejor, a dos pasos, ¿cierto? En X, en Y me caí un paso, ¿cierto? Así es que uno halla la pendiente, ¿no? Entonces, es la pendiente en sí aquí es menos Y igual a menos un medio de X. Y el punto de corte es 2, entonces aquí es más 2. ¿Sí? ¿Claro? Chicos, Sí, señor. ¿pero qué relación tiene entonces esta hipérbola de acá? ¿Qué relación tiene entonces esta hipérbola de acá? Con la función que les di originalmente. Y los 200 son las mismas. Esa es una relación interesante, sí. Esa es una relación interesante, muy bien, Juliet. Y otra relación interesante es que la hipérbola es toda completa, mientras que la función tiene que ser uno de los dos pedazos. ¿Cuál pedazo? ¿El que está aquí arriba o el que está aquí abajo? ¿Mm? Chicos, Sería arriba, ¿no? exacto, la que estaría arriba, sí, señor. O sea que la función en sí es esta, mira. Nuestra función, esa, amarillita, tiene que ser, un segundo, voy a cerrar acá y voy a abrir una vez más. No sé qué pasó aquí. Ya, no sé por qué se me bloqueó un segundo, listo. Ya, listo, qué pena. Entonces, es esta, ¿cierto? Una pregunta podría ser, ¿cuál sería, o sea, esta de acá, esta amarilla, ya sabes que es f de x, ¿no? La que estaría acá abajo, ¿quién sería? ¿Quién me dice? A ver, ¿sería quién? Menos f de x. Sí, señor. Bien, muy bien. Sería menos f de x, exacto. La que esté, digamos, acá abajo, está solita, sería menos f de x, sí. Aunque, no, mentiras, no, no. Porque cuando empieces a despejar, bueno, el tema está aquí en la raíz cuadrada, ¿no? O sea, el tema es aquí, estamos aquí, que cuando le va a ser cuadrado, esta de acá es un positivo. Disculpen un momentico, que es que no entiendo esto. Está escribiendo. Ya, Picos no quiere escribir, no. Bueno, lo que pasa es que, a ver, fíjate que cuando tú aplicas, el tema es con la raíz cuadrada, no, este de acá abajo no necesariamente debería ser menos fx, o bueno, menos fx te reflejaría esta, pero acá abajo, ¿sí me entiendes? Si tú piensas en menos fx sería una cosa que sería acá y acá, ¿sí? Porque lo reflejarías con respecto al eje x. Este sí sería menos fx, pero, pero esta no.
Menos f de x es escoger esta amarilla y reflejarla con respecto al eje x. ¿Listo? Esta sería menos f de x. Pero esta azul no sería menos f de x. ¿Quién sería? Porque fíjese que no estoy centrado pues en el origen, ¿no? Entonces, fíjese que el problema está en esta raíz acá. Cuando le vamos al cuadrado acá, está esto. Pero fíjese que aquí es donde o es más o es menos. ¿Sí me entienden, muchachos? Hola. ¿Sí? Entonces aquí o es más o es menos. Ese es el asunto. Acá o es más o es menos. Cuando tú le vas al cuadrado. La que está acá es la que coge el más. Y la que está abajo es la que coge el menos. ¿Listo? En el momento que uno empieza como a hacer las cuentas y demás. En fin. Como ya dijo Juliet, la relación, digamos, más cercana entre estas dos es que comparten las mismas asíntotas, ¿sí? Y es un cierto tipo de función que puede tener dos asíntotas oblicuas. No es una función racional, pero sí puede pasar, ¿no? Arcotangente también tiene dos asíntotas, pero horizontales, ¿se acuerdan? Menos pi medios y pi medios. Entonces son como ciertos tipos de funciones que uno observa como situaciones, aunque normalmente este tema se enseña más que todo para funciones racionales, pero esto es para que entiendan que usted puede encontrar funciones a las que pueden tener asíntotas y la manera de calcularlas sería con este procedimiento. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o vamos bien? ¿Me escuchan? Hola. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, hasta el momento vamos bien. Listo. Eh, entonces, lo siguiente que vamos a tocar hoy es finiquitar unas últimas cosas de continuidad. Hay unos dos teoremitas útiles, muy útiles, ¿sí? Sobre todo para encontrar raíces de funciones. Ustedes recordarán que cuando usted tiene, digamos, una función f(x), así, esa función tiene unos puntos en los que toca el eje x, ¿cierto? Pero en esos puntos donde toca el eje x es cuando acá el y toma el valor de cero. Entonces lo que uno dice es que estos puntos satisfacen el hecho de que son puntos x que cumplen que f de x es igual a cero. Y esas son las que uno llama raíces, ¿verdad? Entonces, lo que a uno le interesaría de pronto sería encerrar esos puntos, o por lo menos alguno de ellos, en en un intervalo, o en lo que llamaría uno una vecindad, ¿sí? Encerrarlo, para que usted pueda garantizar que efectivamente ahí hay una raíz. Uno no sabe quién es. Para eso hay otro tipo de métodos, como el método de Newton, que pues espero ver en algún momento con ustedes. Pero a uno le interesaría de pronto eso, le interesaría como tratar de encerrarlo cerca de un intervalo adecuado y garantizar que dentro de ese intervalo hay una raíz. ¿Listo? Entonces, para eso entonces vamos a ver una cosa que se llama el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Estos son como unos últimos resultados para continuidad, ¿no?
Entonces, resultados finales de continuidad. Resultados finales de continuidad. Entonces, voy a, voy a hacer lo siguiente. Les voy a contar cuál es la idea y basados en la idea les digo cómo es el teorema. Sí, vamos a hacerlo al revés. No les voy a contar el teorema, o sea, no les voy a recitar el teorema, sino primero les voy a contar la idea y con ayuda de la idea entonces vamos a escribir el teorema. ¿Listo? Entonces ponle cuidado. Tenemos eh, aquí el plano cartesiano y tenemos una función, ¿cierto? Una función así. Pero entonces esa función aquí en este punto está A, ¿sí? Y aquí está B. ¿Listo? Entonces A tiene aquí su imagen, que sería el f de A, y esta B también tiene su imagen, ¿cierto? Tiene su imagen, que sería f de B. Entonces resulta que entre estos señores hay alguien por acá que es un U. ¿Listo? Hay alguien aquí. Pero ese U, pues uno consideraría que ese U debería tener una preimagen, que sería un C. Entonces, en ese orden de ideas, ese U debería ser ¿quién? Debería ser la imagen de ese C. ¿Sí? ¿Hasta ahí eso es claro? Chicos, ¿eso me lo entendieron? Parece muy simple, ¿cierto? O sea, parece muy simple. Entonces, primero que todo tratemos de ver esta función f, ¿sí? Porque aquí esta es nuestra función fx. Esa es nuestra función fx. Esa función, o sea, ¿qué característica tiene esta función f? Así como la ven. ¿Qué característica tiene entre a y b? Es una función que, ah, correcto. Es una función continua, ¿sí o no? Eso es importante, porque donde no fuera continua, esta podría no estar definida, ¿sí entiende? O sea, puede que aquí en este punto no esté definido. Entonces, yo necesito que en este intervalo AB sea continuo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que dice el teorema del valor intermedio? El teorema del valor intermedio dice, eh, si f es continua, pero continua ¿dónde? Recuerden lo que hablábamos de continuidad. La continuidad puede ser o puntual o puede ser continua en un subconjunto de la recta. En este caso, ella debería ser continua ¿dónde? En el intervalo cerrado, ¿sí? Continua en AB. Entonces, f debe ser continua en este señor, aquí, en este intervalo, ¿sí? Incluyendo los extremos, claro, por eso es cerrado.
¿Y uno qué era lo que tenía? Esta situación, ¿cierto? ¿Cierto? Esta situación uno la puede escribir de muchas maneras. Una manera de verlo es que U pertenezca, ¿dónde? Pertenezca al intervalo determinado por f de A, f de B, ¿sí? Eh, abierto. Pero bueno, claro, aquí la función es continua, pero aquí yo no sé quién sería mayor, si sería el f de A o el f de B, ¿cierto? Entonces, por ese tipo de cosas, es que prefieren escribirlo así. Prefieren llegar y decir, no, más bien sabe que diga que U cumple esto. Porque o si no, yo podría tener la gráfica de una función que es así. Y entonces no pasa que el que sea más grande sea el otro. ¿Sí me entienden? Entonces, o sea, puede ser que f de b sea el pequeño y f de a sea grande, ¿sí? O sea, entonces lo dicen mejor así. Entonces, si esto sucede, o sea, si tenemos estas dos hipótesis, entonces, ¿qué es lo que uno espera? Uno espera que pueda encontrar este C, ¿sí? Entonces debe existir un C. Entonces, existe, ¿existe quién? Un C, ¿cierto? Existe C, existe un C. ¿Y ese C dónde debería estar? Debería estar en el intervalo AB, abierto, ¿cierto? Abierto, porque estas imágenes son distintas, ¿cierto? Tal que suceda esto, ¿no? Tal que F de C sea igual a L. ¿Es claro el teorema, chicos? ¿Sí? ¿Me lo entendieron? Hola. ¿Sí lo entendieron? señor. Y ustedes dirían, bueno, profe, sí, se entiende, pero ¿por qué ese teorema podría ser importante? ¿Por qué ese teorema podría ser importante? Entonces, ese teorema es importante por una pequeñísima razón y ya les voy a contar cuál es. Voy a coger toda esta misma situación, los voy a poner acá en una hoja aparte. Creo que alguien escribió. Sí, claro, un segundito, ya lo hacemos con ejemplo, claro. Antes del ejemplo, déjame contarte aquí esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corolario de ese teoremita. ¿Qué es un corolario? Es como una consecuencia, un resultado que uno concluye a partir de algo más grande, ¿sí? Entonces, te voy a cambiar la cuestión. Mira cómo te voy a cambiar las cosas. La gráfica te la voy a cambiar y te la voy a poner así. Entonces, voy a modificar esto un segundo, de tal forma que pase esto. Estos señores, voy a poner esto aquí así.
Listo, 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 listo. Entonces mira qué es lo que sucede aquí. Quiero que observen lo que pasó. Lo que pasó es que ahora el U que tú tomas, va a ser cero. Ese U va a ser cero. Pero él es precisamente la imagen del C que uno está buscando. Entonces, uno tiene aquí una función f, ¿sí? Continua, pero de tal manera que pasa esto. El U, ahora yo lo pongo como cero. Entonces, lo que yo tengo es que cero está entre f de A y f de B de esta manera. ¿Sí ves? Entonces debe existir un C en el intervalo AB tal que f de C tiene que ser cero. ¿Entienden? ¿Sí? Chicos, ¿sí entienden este pedazo? ¿Puedes repetir lo último, por favor, que me perdí? Sí, o sea, míralo si quieres acá. Pronto sí te confunde. ¿Qué pasa si este U es cero? Si este U es cero, es porque, digamos, como que movimos todo esto acá abajo, ¿cierto? Y, y pasa esto, ¿sí? O sea, el U va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Que el cero está entre f de A y está entre f de B, ¿verdad? Entonces, debe existir un C en el intervalo AB, de tal manera que la imagen de ese C, f de C, tiene que ser igual a ese cero. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, bien, bien, mejor. Este, digamos, corolario del teorema del valor intermedio se conoce como el nombre que le dan es el teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Y entonces lo que pasa es que si uno lo medita un segundito, el que a uno le digan esto, es que usted está garantizando, o sea, una nota, digamos, un comentario ahí, es que este teorema a usted le garantiza una existencia de raíces. ¿Me entienden? Te garantiza una existencia de raíces. Una existencia de raíces de la función. ¿Sí? ¿Eso me lo entienden? Chicos, ¿eso es claro? Sí, señor. Entonces, a ver, si uno quiere, o sea, antes de hacer los ejemplos, tratemos de entender cómo usar esto. O sea, yo a usted le doy una función, y usted sabe que esa función es continua, ¿cierto? Pero usted me puede garantizar que debe existir una en el que, digamos, la imagen podría ser, no sé, negativa. La imagen te da un valor negativo. Y tienes un B en el que, ¿qué? Un B que es más grande que este A, en el que la imagen te da positivo. Uno por ahí también intentarlo hacer, no sé, al revés, pensarlo así, donde la imagen de A te daría como positivo y la imagen de B te daría negativo, ¿sí? Y fuera de eso, yo puedo decir que la función es continua en ese intervalo AB. Entonces, si yo garantizo eso para una función, yo puedo garantizar la existencia de una raíz ahí, ¿sí? Eso, bien. Sí, señor. Entonces, como me estaban pidiendo un ejemplo, me pedían un ejemplo, entonces hablemos de un ejemplo donde usemos eso, ¿sí?
Un ejemplo, a ver. Entonces el ejemplo es mostrar que la ecuación x a la 3 menos x, digo, más x menos 1 igual a 0, tiene una raíz en el intervalo menos 1 y 1. ¿Listo? A ver, ¿cómo harían eso, chicos? Cuéntenme, ¿cómo harían eso? ¿Mm? ¿Cómo lo harían? Yo haría una tabla de valores, pues tendría pues menos uno, uno, 0, menos 0,5 y 0,5. Desde ahí, mira, siempre estoy acabando por ahí. Ok, bueno, no sabemos, digamos, decir, esta cosa es una ecuación cúbica, ¿cierto? Y resolver ecuaciones cúbicas de por sí puede ser una tarea complicada, tediosa. Uno podría pensar, vamos a- es en que tienes una función fx igual a x al cubo más x menos uno, ¿cierto? Esa es tu función. Entonces la primera pregunta que yo hago es, ¿cuánto les da f de menos uno? ¿Cuál es la imagen de eso? ¿Y cuánto les da f de uno, chicos? ¿Cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto da f de menos uno? Menos 3. ¿Y f de uno? ¿Cuánto da? Ujú, da 1, ¿cierto? Listo. Entonces uno dice, bueno, si usted ya sabe que la imagen da aquí negativo 3 y aquí da 1, ¿ya puedo resolver esto, sí o no? ¿Sí lo puedo resolver o no lo puedo resolver? Porque pues tocaría como tal, más bien, ahí solamente estamos hablando de la continuidad, pero en un punto en específico. Necesitamos hacerlo como tal para todo el intervalo. Ok, entonces la pregunta aquí que estás haciendo es, ¿fx es continua? Es continua
en ese intervalo, ¿ustedes qué dicen? ¿Si es continuo o no es continuo? ¿Es continuo o no es continuo, chicos? ¿Esa función es continua? ¿En el intervalo? ¿Algún argumento? Profe, es una función polinómica y por definición son cuánticos. Correcto, sí, señor, muy bien. Las funciones polinómicas son continuas, correcto. Sí, es polinómica y por ende continua. De hecho, es un continuo para toda la recta, ¿no? Es continua en los reales, de hecho, en toda la recta. Y si es continua en toda la recta, pues en particular, pues va a ser continua ahí, ¿no? Listo, eso nos detenía. Ahora sí podemos decir que sí se puede responder esta pregunta o no, chicos. ¿Qué me dicen? Yo creería que sí, porque tenemos las... Me parece que Sí, o sea, tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos que f de -1, que nos da -3, es un número que es más pequeño que 0, que es más pequeño que 1, que es precisamente f de 1, ¿sí o no? Entonces, como esto pasa, tiene que existir, entonces existe, entonces, pero bueno, entonces, aquí es donde viene el detalle sutil, por el teorema de Bolzano, ¿no? O sea, uno aquí lo convoca, por el teorema de Bolzano, por el teorema de Bolzano, existe, existe un C, ¿dónde? En el intervalo -1, 1, tal que f evaluado en C tiene que ser igual a 0. O sea que tenemos raíces. ¿Claro ahí, chicos? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo usar eso? Tú que me pedías el ejemplo, ¿lo entendiste? ¿Sí? Entonces, eh, este tipo de cosas son bastante útiles, ¿cierto? Y lo otro es que, de cierta manera, uno lo que podría también intentar hacer es hacer que el intervalo sea más pequeño. O sea, por lo menos aquí yo solamente sé que C es un número que está entre -1 y 1. Pero si yo te dijera, tratemos de acercarnos a la raíz, ¿qué harían ustedes, chicos? O sea, para aproximarme mejor al valor que podría ser la raíz. ¿Usted qué haría? Cuéntame. ¿Qué harían? ¿Mm? Yo te digo, bueno, yo ya sé que entre -1 y 1, eh, garantizado tengo ahí, o sea, entre -1 y 1 garantizado, ¿cierto? Entonces, dame un intervalo donde también puedo usar el teorema de Bolzano. A ver, dame otro intervalo, uno más pequeño.
donde lo puedo usar. ¿En qué otro intervalo yo lo podría usar, chicos? Uno más pequeño. ¿Sí tienen uno? podría ser Dices que menos un medio. ¿Un medio? Este es el que propone, ¿sí, Juliet? Listo. Entonces, pues miremos. más pequeño. Ese es más pequeño, sí, pero cumple las hipótesis. ¿Cuánto da f de menos un medio, Juliet? ¿Y cuánto da f de un medio? Si quieres, hazlo ahí de pronto con una calculadora si tienes a la mano. ¿Cuánto da eso? ¿Lo hago yo? Bueno, menos un octavo, ¿cierto? Estoy reemplazando el menos un medio acá. Menos un octavo, menos un medio y menos uno. Esto claramente es un número negativo, ¿cierto? ¿Y f de un medio cuánto es? Un octavo más un medio menos uno. ¿Y esto cuánto da? Eso también da un número negativo, ¿no? ¿O estoy mal, Emily? ¿Mm? Sí, sí, un número negativo porque pues el menos uno es más grande que el otro. Sí. Y el tema es que la idea era que este pues nos diera positivo, ¿no? Para usar el teorema. ¿Sí es así? ¿Sí es el tema? Entonces, de pronto por este lado, bien, pero aquí mm, creo que el un medio no va a ayudar, ¿cierto? Un medio no va a ayudar. Si le dejamos de pronto el uno, ese sí podría ayudar, ¿cierto? Pero entonces mira, aquí ya me diste un intervalo más pequeño, entonces ya sé que la raíz tiene que estar entre menos un medio y uno, ¿sí? A ver, otra persona, ¿tiene un intervalo más pequeño? Chicos, ¿se les ocurre un intervalo todavía más pequeño que este? Donde puedo usar el teorema de Bolzano. Puede ser un octavo uno, porque pues la mitad de uno, más o menos un octavo y uno, y si se toma la mitad del uno, pues no se estaría cumpliendo el teorema. Dices un octavo uno, ¿sí? Un octavo uno. Mm, sí, ¿no? Esta suma, o sea, esto sería uno sobre 8 a la 3. 8 a la 3 te da, creo que 512 es un número muy pequeño. Eh, y este señor es un octavo, la suma de esos dos no alcanza a ganarle a menos uno, entonces sí, este va a funcionar. Este va a funcionar. Fíjese que, digamos, si uno lo medita un segundo, o sea, si uno tiene aquí la gráfica, inicialmente partimos de menos uno a uno. Y uno lo que se imagina es que, no sé, que la función polinómica debe tener la raíz en algún lado, ¿cierto? Algún lado debe estar este c de tal manera que sea la raíz. Pero fíjense que ustedes me han dado, o sea, lo que han hecho es acercarse a lo que más pueden. Entonces, digamos, acá me dieron el de menos un medio. Por aquí tú me diste uno quizás más adecuado. Por acá, un octavo, ¿sí? Y la idea es hacerlo más pequeño en la medida de lo posible. Uno va probando más pequeño. Y de esa manera uno puede como encerrar la raíz lo mejor que se pueda, ¿sí? Uno la va encerrando, simplemente evaluando, cumpliendo que pues ya sabemos que es continua, entonces usted aplica Bolzano y se acerca lo que más pueda a la raíz. Entonces fíjese que
No sé cómo resolver la ecuación, pero sí me puedo acercar muchísimo al valor de C. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? O sea que entre más pequeño puedas hacer el intervalo, pues mejor te puedes acercar a la raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. ¿Cómo se sientan? ¿Vamos bien en la clase? ¿Continuamos con algunos ejercicios? ¿O quieren dejar hasta ahí? Chicos, ¿seguimos? ¿Hacemos algunos ejercicios más? Tengo algunos planteados. Pues sé que avanzamos más lento. Digamos, Sí, ¿hacemos algunos ejercicios? Bueno, sí, yo creo que, profe, ahí podríamos utilizar el límite cuando se tiende a cero en U, o pues no sé, estamos hablando de... ¿cómo dices? ¿Cuándo qué? Por ejemplo, C para, bueno, según lo de Bolzano, Sí, acá está. C Teorema tendría Bolzano. que ser cero, ¿cierto? No, Y no, no, C, no, no, pues, no, no, del, no. C No, es la imagen de U. escucha, escucha. No es que C sea cero, es que la imagen de C es cero. Ojo, ojo cómo lo expresas, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, el teorema de Bolzano no es que C sea cero. No, no, no. Ojo, esto no es. Esto no es. Lo que yo dije fue que la imagen, o sea, cuando coges el valor de C y lo evalúas en la función, esa es la que tiene que ser cero. Porque para hacer raíz, lo que se cumple es que uno reemplaza el numerito en la función y me da cero. ¿Estamos? Y eso es lo que uno ve en la gráfica. ¿Ok? sí. Entonces, ojo, ojo como lo dices por ahí. Listo. Pero bueno, ¿cuál es tu pregunta? Pues, o sea, yo pensaba si se podía aplicar algún tipo de límite para, pues, pasar así, una vez al valor como tal, el cual daría la raíz. Sí, pues se hace con respecto a la ecuación. Sí, creo que sé qué es lo que me quieres decir. De pronto no lo, o sea, no lo estás diciendo como, ¿cómo lo digo? O sea, sé a qué idea quieres llegar, pero no lo estás diciendo como una manera tan matemática, ¿no? ¿Sí? Lo que yo entiendo que tú quieres hacer, lo que yo entiendo que tú quieres hacer, me corriges si es así o si no es así, es que como yo tengo el C acá, y yo aquí tengo el intervalo por acá, aquí tengo el intervalo, y yo trato de encerrar eso cada vez más, acá lo encierro, acá lo encierro, acá lo encierro, acá lo encierro. Entonces, aquí lo que uno ve es que hay como una sucesión. Acá hay un x1, acá hay un x2, acá hay un x3, y uno como que trata de acercarse y tú hablas de un límite cuando de pronto el n se vaya para infinito y el xn debería irse para c. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Sí? O Sí, sea, tú lo que quieres es encerrarlo por acá, hacer que esto se haga más pequeño, de manera que esto sea x1, x2, x3, ta, 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 hasta que en el infinito llegue a c, ¿cierto? Eso es lo que quieres, ¿cierto? sí, sí, Bueno, señor. eh, sí hay una forma de hacerlo. Sí hay una forma de hacerlo, pero no es usando Bolzano. O sea, Bolzano yo lo uso es para encerrar la raíz, ¿sí? O sea, para por lo menos coger un intervalo bien pequeño, ¿cierto? Pero llegar a la raíz, llegar a la raíz, mm, digamos que solo con Bolzano no vas a llegar. Pero hay un método que se conoce como el método de Newton, ¿sí? Ese es un método chévere. Método, método de Newton.
Y el método de Newton, acompañado del teorema de Bolzano, ese sí me va a ayudar a dar una mejor aproximación de la raíz. O sea, me va a ayudar a acercarme mejor a la raíz. El único tema con el método de Newton es que necesitamos derivadas. Entonces, necesitamos derivar, sin embargo, esta idea que tú das, digamos que da pie para que uno lo intente, ¿sí? Para que uno intente como plantearlo. Si quieren, les explico un poquito la idea del método de Newton. ¿Quieren que les explique cómo es el método de Newton, chicos? Sí, profe, y pues, o sea, derivar por la definición se llamaría deriva, porque está bien aplicando límite. No te entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? Creo que usted dice que pues para utilizar el método de Newton deberíamos derivar, sí. Y pues yo había entendido por ahí el tema de que para la definición de la derivada era un límite cuando delta x era cero, no, realmente no me acuerdo la fórmula, pero pues si se utilizan límites. Entonces, a raíz de los límites podríamos llegar a cierre del método de Newton. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando veamos derivadas de lo que tuviste allá donde estudiaste, la definición de la derivada es a partir del límite, sí, señor. Límite cuando delta x tiende a cero de, y acá la formulita, ¿cierto? Esta es la definición. Pero cuando yo te digo que necesitamos derivadas para el método de Newton, es porque mm, cada función tiene una, ¿cómo decirlo? Una función, bueno, no todas las funciones, ciertas funciones tienen una función em, que expresa la pendiente, que lo se llama la recta, que te expresa la pendiente de la recta tangente en cada punto. Y esa es la que tiene que ver con la derivada. Mm, te lo pongo así, digamos, la derivada de esta, después veremos que es esta, 3x a la 2 más 1. Sí, la derivada de este señor es esta. Ya después vamos a ver por qué. ¿M? Y entonces lo que pasa es que, como es, por lo menos todos los polinomios se pueden derivar. En este caso, la derivada de este señor va a ser este. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que para yo poder utilizar el método de Newton, yo tengo que usar una formulita que es así. Entonces, fíjate que yo aquí definí una sucesión. X1, X2, X3, entonces yo tengo un Xn, ¿sí ves? Entonces, el método de Newton me dice que esa sucesión que yo estoy buscando cumple una relación recursiva de esta forma, que dice que Xn más 1 tiene que ser igual. ¿A quién? Al Xn menos coger la función f, evaluarla en el valor xn dividido la derivada de f evaluada en el punto xn. ¿Sí me entiendes? Más o menos. Entonces fíjate que para poder uno usar esta formulita, yo necesito quién es la derivada de la función. Si yo se las doy, yo podría utilizar el método de Newton y tratar de acercarme a la raíz lo mejor que pueda. ¿Sí entiendes? ¿Sí? ¿Sí entiendes lo que Sí, estoy diciendo? A esto me refiero. sí, La definición de pronto la veremos en otro momento, ¿sí? Pues de hecho, es que es por el tema del paro y demás, ¿sí? Pero nosotros digamos que ya estamos en las condiciones de ver derivadas, digamos, en una siguiente clase. Lo que o sea, hemos ido, digamos que más despacio, pero ya estamos en condiciones de ir a derivadas, de hablar de la definición que tú estás mencionando, porque las derivadas, digamos, la gran importancia de este curso son las derivadas y las aplicaciones. Esa es la gran fuerza de este curso. Esos son, digamos, como procedimientos, pero pues la gran fuerza de este curso son las derivadas, es lo más importante, ¿ves? Y este método de Newton, acompañado del teorema de Bolzano, sirve mucho porque va a generar la sucesión que me estaba diciendo su compañero, el método de Newton o Newton-Raphson o de Raphson, bueno. Entonces, si quieren, les cuento de qué trata este método de Newton, ¿m? y, y lo hacemos. ¿Les cuento? ¿Sí?
Por lo menos para este problema. ¿Quieren que les cuente la idea, más o menos, chicos? Sí, Bueno, entonces hagámoslo. Entonces, voy a colocar acá idea con el método de Newton. Bien, entonces mira, voy a darles la idea más o menos de qué es lo que pasa y luego lo aplicamos a ese ejercicio que estamos mirando. Y, X. Entonces imaginemos que usted tiene una función aquí. Mire. Una función si quieres así. Vamos a verla. No, hagámosla mejor. Listo. Y yo sé que la raíz está acá. Acá está la raíz. No sé quién es, pero ahí está la raíz. Entonces, ¿qué hace uno? Yo ya sé, bueno, esta es nuestra función. Entonces, de nuevo, usas teorema de Bolzano y encierras la raíz para garantizar que efectivamente hay raíz. Entonces, usas el teorema de Bolzano, lo encierras entre un A a un B. ¿Listo? Y lo que vas a hacer es, digamos que te pareste por este lado y eliges un valor acá. Eliges un valor. No sabes quién, pero eliges un valor. Aquí. Y ese primer valor que elijas va a ser un x0, ¿vale? Entonces, vas y miras la imagen. Entonces, tiene ahí la imagen y este señor pues tendrá bueno, tienes un punto ahí en el gráfico, tienes la imagen. Ese señor de allí va a ser ¿quién? El f de x0, en el que empezaste. Lo que vas a hacer ahora es trazar una recta, pero esa recta no es cualquier recta. De hecho, es que me quedó como muy recto esto. Es más difícil dibujarlo así. Espera a ver si. Ponerlo así porque si no es más difícil pintar eso. Entonces digamos que la recta está así y uno tiene. Bueno, ¿cómo les pinto esto para que sea más fácil? Así, esto. Entonces fíjate que lo que voy a hacer ahora es que en este punto del gráfico trazo una recta que será una recta tangente, ¿sí? Entonces, esa recta tangente es una recta que pasa por este punto, pero solamente pasa por ese punto, así, ¿listo? O sea, llegaste a la acá, a X0, subiste, tienes la imagen, vale. Y, y entonces resulta que por esta recta tangente pasas, ¿cierto? Tienes la ecuación de la recta tangente y esa recta tangente llega acá a un punto. Pero ese punto al que llegaste, este es un nuevo punto y ese nuevo punto va a ser ahora el punto X1. ¿Listo? Luego,
Voy otra vez y miro la imagen, ¿cierto? Ese me da un f de x1, ¿cierto? Y por este punto vuelves y trazas una recta tangente. Vuelves y trazas una recta tangente. Eh, ¿Quieres? Pues, listo. Y entonces resulta que viniste acá, está la imagen, acá está este punto y por este punto trazas la recta tangente. Y cuando trazas la recta tangente, adivina, acá aparece un x2. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Sí, Entonces lo que pasa, lo que viene pasando acá es que uno hace esto, recta tangente, generó el nuevo punto, sube, por acá, recta tangente, tan, luego otra vez subes, recta tangente, ta, 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 ta. Y lo que uno va viendo es que esta sucesión va a ir a converger así. ¿Entienden la idea? Lo, sí, señor. lo que uno va a ver es eso, es que el límite, cuando n se vaya a infinito, de esta sucesión de puntos, se va a ir a la raíz. Pero entonces lo que pasa es que esta sucesión de puntos, ¿sí? Está predeterminada bajo esta relación recursiva. Esta es una relación recursiva. Cuando tengamos la clase del método de Newton, le explicaré por qué la fórmula es así. ¿Listo? Esto es una relación recursiva. Relación recursiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, usted quiere saber, o sea, hagámoslo por ejemplo, usted quiere saber quién es el x1. O sea, usted ya sabe, tiene el x0, ¿cierto? O sea, el x0 fue el que usted eligió. Entonces, el x0 usted lo eligió, o sea, ese te lo dieron. ¿Cómo usted encuentra x1? Entonces, fíjate que para encontrar x1 es, coges a x0 menos coger f, evaluado en x0, eso lo puede hacer uno porque esa función ahí es continua, dividido esta que es la derivada, evaluado en x0. Y de esa manera uno encuentra x1. ¿Cómo encuentras a x2? Entonces lo mismo, coges a x1 y le restas la f evaluada en el x1 sobre f' de x1. Y usted así va generando su sucesión. ¿Eso me lo entienden, chicos? ¿Sí? Y la idea es acercarse lo que mejor se pueda a la raíz. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces, eh, lo podríamos aplicar ahora a nuestro problema, que es este. X a la 3 más x menos 1, ¿cierto? Entonces, si les parece, va a abrir GeoGebra y con GeoGebra miramos que efectivamente sí se pasa eso. Entonces hagamos eso, hagamos esa cuenta con GeoGebra. Yo creo que GeoGebra nos puede ayudar. Lo que no sé es qué tantos decimales GeoGebra ayude. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Si GeoGebra no nos da muchos decimales, usamos otra cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de usar GeoGebra, eh, recordemos quién es nuestra función entonces. Esta es la función, ¿cierto? Esta es la función. Esta es la función con la que estamos trabajando. Esta es la f.
Como, como todavía no hemos visto derivadas, ¿listo? Entonces les voy a decir quién es f' de x en esta ocasión, pues para poder utilizar el método de Newton. Entonces les voy a decir que es 3x a la 2 más 1. ¿Listo? Esa es. Entonces, el método de Newton dice que para usted armar la sucesión tiene que ser dada por esta formulita de acá. Por esta formulita. Pero en ese orden de ideas, la formulita para el contexto de nuestro problema, ¿cómo va a ser? Va a ser que este es xn más 1 igual al xn menos el f de xn. Entonces evalúas, en vez de x pones xn, ¿cierto? Entonces esto va a ser xn al cubo más xn menos 1. Y todo este amiguito lo divides entre ¿quién? Entre 3 veces el xn más 1. Y esa será, pues, nuestra, nuestra situación. Y en lo último que ustedes dijeron, el intervalo más pequeño que me dieron donde podía existir raíz fue acá, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Entonces Sí, nos vamos a buscar las raíces en un intervalo así, entre 1/8 y 1. ¿Listo? Entonces mire que tenemos ahí todas las herramientas de trabajo. Vamos a usar esta fórmula, vamos a generar la sucesión y vamos a ver cómo cada vez se acerca más a la raíz. ¿Listo? Entonces hagamos eso. Usemos GeoGebra. Lo primero que voy a hacer es pintar la función, ¿sí? Entonces, f de x igual a x a la 3 más x menos 1. Era esta, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Listo, entonces mire, si ve que tenemos la raíz está ahí, ¿sí ven? Se tiene ahí la raíz. El tema es que encontrar quién es como complicado, ¿sí ven? 1/8 era como 0.25, ¿cierto? O sea, aquí el punto 0.0, si era 0, no, bueno, colocamos el punto 1/8,0 y el punto 1,0, ¿no? Entonces fíjense que estos son los puntos en los que estaríamos trabajando. Entonces la idea es trabajar con quién. Entonces, lo que pasa es que estamos viendo la gráfica, pero pues aquí ya, fíjese que el teorema de Bolzano nos va a servir para 0.6, 0.8 de lo que vemos en la gráfica. Lo que no sabemos es el valor exacto de la raíz. Entonces podríamos intentar que el x0 sea 0.8, ¿les parece? Entonces usted le da aquí vista, hoja de cálculo, y uno, no sé si lo sabían, pero Excel tiene su propio Excel, perdón. GeoGebra tiene su propio Excel. ¿Sí sabían eso, chicos? ¿Sí? está potente. Entonces, usted llega y coloca aquí, bueno, X, este va a ser aquí, va a poner entre comillas XN. Este sería nuestro XN. Y tendríamos que armar la sucesión, ¿no? Entonces, bueno, bueno, vemos que este es el N. Entonces, el primer término, el término 0, el término 1, el término 2, término 2, el término 3, y así. Creo que esto no sé si se deja rellenar. No, tocaría coger este señor Shift igual
esta casilla de acá y le sumas 1. Y ahora sí se deja rellenar, ¿no? Es como un Excel aquí. Listo. Entonces el X0, ¿quién va a ser? Dijimos que era 0.8, ¿no? Va a ser este. Y aquí nos toca usar la fórmula que, que nos está dando esto, ¿cierto? Toca usar esta fórmula, ¿estamos de acuerdo? Que es, coja el X0 y le resta esto. Entonces, vamos a ver si se acuerdan, a ver. Voy a ponerla más pequeño para que podamos ver la fórmula. No cometer de pronto alguna falla. Entonces, andar un poco más. Listo. Entonces, esto sería, primero va, ¿quién? El X0, ¿cierto? Listo. Y usted le resta, entonces abre paréntesis, el X0 al cubo, ¿cierto? Más otra vez el X0, le resta 1, ¿ok? Y este señor lo divides, ¿entre quién? Entre 3 veces, ahí me comí un 2, es 3 veces este señor, ahí, otra vez, bueno, otra vez. Es este señor, bueno, un segundo, aquí va un 2, ¿no? O a un 2. Entonces ahora sí, este señor era este señor menos, entre paréntesis, este señor al cubo más este señor menos 1, ¿cierto? Dividido 3 veces este señor al cuadrado más 1. ¿Listo? Y nos dio 0.69. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como uno esperaría, pero fíjese que cuando la recta tangente viene acá, dio por acá 0.69. Luego va a venir acá y otra vez se acerca por este lado. Entonces miren cómo va a dar la sucesión, muchachos. No necesariamente la sucesión tiene que dar por este lado. La sucesión también va a venir acá, toca el eje X y luego viene la imagen, toca. Y ahí va a ir bailando. ¿Sí me entienden? Hola. ¿Sí? Entonces, miremos a ver qué pasa aquí con la sucesión. Fíjese que llega a 0.68 y Excel no es capaz de aumentar decimales, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, es que ese es el tema de GeoGebra. GeoGebra no te permite como más decimal. Miremos si Excel sí nos da como una mejor aproximación. Entonces, miremos. Por eso a veces toca usar programas como más eficaces, de pronto un MATLAB, de pronto matemática, ¿sí? Programas que para este tipo de cuentas nos pueda dar de pronto una gama mejor. Entonces, usemos N, aquí coloquemos 0, que sea este más 1, rellenemos aquí un rato y que aquí sea el XN. Entonces, ¿cómo es que era la formulita? A ver si me acuerdo. El X0 dijimos que era 0.8, ¿cierto? Bueno, 0,8, a ver si lo entiende mejor. Eso. Entonces este era, a ver si me acuerdo, era este señor menos, abro paréntesis, este señor al cubo más este señor menos 1 dividido 3 veces eh, este señor, bueno aquí va un por, 3 por este señor a la 2 más 1 y cierras.
¿Listo? Mira que aquí me da más decimales. ¿Ok? Y le voy a pedir, y fíjese que aquí como que va acercándose a 0.68. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? De hecho, de hecho parece que la encontró, ¿no? Porque parece que no nos da más decimales, ¿o sí? O sea, aquí, venga, miramos. Si nos alejamos, porque parece que de ahí no cambia. No, no cambia, ¿cierto? Entonces hagamos algo. Vayámonos a programas como Wolfram y miremos a ver Wolfram qué nos dice. Entonces creamos la ecuación, Wolfram nos va a decir el valor porque él tiene, digamos, unos métodos más potentes para calcularlo, para calcular la raíz. ¿Listo? X al cuadrado más x menos 1 igual a 0. A ver el qué nos dice. Y él nos dice que la raíz es esta. Miren. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Fallamos? ¿Fallamos mucho? ¿Fallamos mucho en decimales? No, ¿Sí ven que no? De hecho, inclusive, él dice que aproximadamente es así, 23,3. ¿Entendieron el método? ¿Sí, muchachos? ¿Qué tal el método Newton? Interesante, ¿cierto? Bastante interesante, porque digamos que nos ayuda como a evidenciar, ¿cierto? Nos ayuda a evidenciar qué tan útil, pues es lo que estoy aprendiendo de cálculo diferencial, ¿no les parece? Que realmente el cálculo diferencial sí tiene ciertos métodos que te pueden ayudar para calcular ciertas cosas, ¿verdad? Aquí hacemos el comparativo entre esto y la raíz que nos da Wolfram. Y no difieren de mucho. Entonces, sí, la idea que tú dabas, mm, que fue una idea de pronto intuitiva de crear una sucesión para acercar y acercar y acercar cuando tuvieras infinito, la respuesta que te doy es el método de Newton. Y es un método súper útil, como ya lo observaste. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo fue claro? ¿Todo fue claro? sí, señor. Listo. Eh, pues espero que les haya quedado claro, espero haber podido enseñarles algo nuevo y yo creo que hasta ahí dejaríamos, ¿vale? Muchachos, nos veríamos la otra semana. Muchos Vale, éxitos. profe. Hasta ¿Vale? luego. Profe, gracias. Hasta luego.